¿Alguna vez te has dado cuenta en algún momento de la vida que hay personas que simplemente parecen no merecer lo que tienen? Es el tipo de camarada que nace en una buena familia. Esa familia le da una buena educación, las mejores escuelas, buenos regalos en los cumpleaños, pero esa persona pasa la vida simplemente despreciando su propia suerte. No valora a los padres, a los hermanos, trata a la esposa o a la novia como basura, pero aún así sigue siendo muy amado y protegido por ellos. Por otro lado, está esa persona que nace con todas las probabilidades en contra, pero aún así se supera. Tenemos buenos ejemplos en Brasil como el Dr. Eneas, un hombre que nació en condiciones muy precarias, pero que se superó y hasta hoy, después de su partida, es muy admirado y mencionado por muchos. En este video que verás ahora, veremos a un hombre que nació en un país donde tenemos todas las oportunidades y a otro, pobre, negro y sin conocimientos. Él literalmente tenía el mundo en su contra, pero ese tipo logró salir adelante. Y el otro, nacido en la tierra del tío Sam, que ganó un premio de nada más y nada menos que $167 millones, que en nuestro valor aquí serían 856 millones de reales. Como no hay tiempo que perder y sé que tienes muchísima curiosidad, agarra ahora mismo tu pirão con macarrón y vamos a empezar nuestro programa. Señores del mundo, este camarada que ves es James Fettingen de Kentucky, en los Estados Unidos. Él se volvió noticia internacional, o sea, comentado en todo el mundo, porque ganó 856 millones en la lotería y fue arrestado por cuarta vez desde que ganó ese premio récord. Parece que el dinero en manos de algunos simplemente no sirve. Ese tipo recibió 167 millones, como ya informé, de dólares, que serían casi 1.000 millones de reales, de la lotería Powerball en Estados Unidos en abril del año pasado. Él fue arrestado bajo la acusación de estrangular a una mujer en la mañana del domingo 26 de septiembre de 2026 durante una discusión. Esa fue nada más y nada menos que la cuarta detención de James Fettingen desde que ganó el premio histórico. Residente de una zona rural de Kentucky, James fue acusado de estrangulamiento y agresión, ambos tipificados como violencia doméstica, después de ganar el año pasado el mayor premio de la Powerball jamás registrado en la historia. Según el informe sobre el caso, el millonario había llegado a su casa en Geogentol después de un paseo en barco y se involucró en una discusión con su esposa, terminando el episodio con las manos en el cuello de ella. En marzo, James había sido arrestado bajo la acusación de haber robado $12,000, es decir, 61,000 reales en efectivo, durante un asalto a una residencia. Así es, este tipo es millonario, pero por la adrenalina, por el calor de la emoción, él prefirió ir a robar $12,000 aún teniendo una cuenta con casi 1.000 millones de reales. Imágenes de seguridad captaron a este individuo entrando en una casa en Lexington, Kentucky, en Estados Unidos, esa noche, según la emisora Lex 18. El estadounidense tiene antecedentes criminales. Habría huido del lugar en su Passat negro, una de sus muchas compras después de haberse vuelto multimillonario. Solo el Passat de este tipo valía mucho más de lo que él quería robar. Terminó siendo capturado por policías que encontraron un cigarro de marihuana a la vista y más marihuana almacenada durante una revisión al vehículo, según el informe policial. Apenas unos días después de celebrar el Gran Premio, James fue arrestado en Florida, donde celebraba el dinero con su novia por agredir a un huésped del hotel con un puñetazo en la cara y patear a un policía que intentó intervenir. Él se declaró culpable a principios de este mes, según Lex 18. Esta es la historia de un verdadero patán. Una persona, hermanos míos, que prueba que el dinero no lo es todo, y que el dinero en manos de un idiota, en vez de causar alegría y una vida tranquila, causa lo contrario. Él cree que puede hacer todo porque tiene dinero para pagar un abogado. Ya del otro lado tenemos un verdadero ejemplo de superación y determinación. Este joven, que también apareció en los medios brasileños, se llama Frank Bynes. Él empezó en el área de limpieza del hospital, todavía en la preparatoria. Aprendió inglés mientras trabajaba, se convirtió en el primer universitario de su familia y regresó a la institución donde descubrió la profesión que cambiaría su vida. Cuando Frank Bynes entró por primera vez al hospital NW Langone Dix, en Nueva York, su trabajo era mantener limpios los cuartos, pasillos y baños para los pacientes. Él había llegado a Estados Unidos desde la República Dominicana, hablaba poco inglés y necesitaba ayudar a su familia.
12 años después, Bynes volvió a recorrer la misma institución, pero ahora usando un uniforme de enfermería. A los 29 años terminó el curso en la NWU con un promedio académico de 3.6 después de pasar por un programa acelerado de solo 15 meses. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Entre el trabajo de limpieza hospitalaria y la graduación, terminó la preparatoria, aprendió un nuevo idioma, transportó pacientes, trabajó en una unidad de cuidados especiales y completó otros 2 cursos universitarios. La historia, que fue divulgada inicialmente en mayo de 2019, no terminó en la ceremonia de graduación. Años después, Bynes se convirtió en el primer enfermero clínico senior en el mismo sistema de salud donde había comenzado como empleado de limpieza. Frank Bynes tenía 15 años cuando dejó la República Dominicana con 2 hermanos para reencontrarse con su madre y su abuelo en el barrio de Brooklyn. Adaptarse a la ciudad le exigió aprender inglés, mientras asistía a la escuela y buscaba una forma de contribuir con los gastos del hogar. En 2016, a los 17 años, consiguió un trabajo de medio tiempo en el área de limpieza de la NWU. Durante casi 3 años, pasó los fines de semana limpiando habitaciones de pacientes, baños y pasillos mientras terminaba la preparatoria en la Chipsheet Bay High School. Según el reportaje publicado por ABC News el 22 de mayo de 2019, Bynes apenas podía hablar inglés cuando empezó a trabajar en el hospital. El trabajo lo aceptó principalmente porque necesitaba ayudar económicamente a su familia, pero el contacto diario con pacientes y profesionales de la salud terminó modificando sus planes. Mientras se encargaba de la limpieza de los cuartos, empezó a observar cómo los enfermeros hablaban con los pacientes, explicaban procedimientos y defendían las necesidades de las personas internadas. La rutina, que al principio representaba solo una fuente de ingresos, se convirtió en la primera experiencia de Bynes dentro del área médica. El interés por el trabajo clínico llevó a Bynes a postularse para una vacante como transportador de pacientes. En esa función, empezó a acompañar a las personas internadas hasta las salas de cirugía, exámenes de imagen y diferentes sectores del hospital. La cercanía con los pacientes le permitió participar en situaciones que no conocía cuando trabajaba en la limpieza. Bynes se dio cuenta de que se sentía cómodo dentro del ambiente hospitalario y empezó a considerar una carrera en la que pudiera brindar cuidados directamente. Una de esas situaciones ocurrió durante una emergencia médica. Al acompañar la atención de un paciente que sufrió un paro cardiorrespiratorio, él observó a una enfermera posicionarse frente al equipo, defender las necesidades del paciente y coordinar parte de la respuesta clínica. Bynes fue llamado para entregar rápidamente resultados de laboratorio importantes. De acuerdo con la publicación de la revista NWMACE, el episodio hizo que él se diera cuenta de que no quería solo observar el trabajo del equipo, sino formarse para participar en el cuidado de los pacientes. El camino profesional continuó dentro del hospital. Después de trabajar como transportador, él se convirtió en empleado administrativo de una unidad especial del NWB Langone Orthopedic Hospital, siguiendo más de cerca la rutina de enfermeros y pacientes después de cirugías. Bynes estudió inicialmente un grado asociado en el Borough of Manhattan Community College. Después, ingresó al Hunt College, donde concluyó la licenciatura en literatura española con formación complementaria en ciencias biológicas. La conclusión de la carrera representó un cambio dentro de su propia familia. Se convirtió en el primero de sus parientes cercanos en recibir un título universitario. Logró este resultado mientras conciliaba los estudios, el trabajo y la adaptación a la vida en Estados Unidos. Incluso después de graduarse, Bynes seguía pensando en las experiencias vividas junto a los enfermeros. Sus compañeros del hospital empezaron a motivarlo para que intentara conseguir un lugar en la carrera de enfermería de la NWB. Kimberly Volpe, quien en ese entonces era la directora senior de enfermería del hospital ortopédico, se ofreció a escribir una carta de recomendación. Cuando recibió la noticia de que había sido aceptado, Bynes recorrió los pisos del hospital para contarles la novedad a sus compañeros, quienes habían seguido su trayectoria. Como informó el portal especializado Daily News, su diploma anterior le permitió ingresar a un programa acelerado de enfermería. Durante el curso, Bynes también fue admitido en Sigma Theta Tau International, una sociedad internacional de honor dirigida a profesionales y estudiantes del área. El programa acelerado de la NWB concentraba en 15 meses una formación que normalmente se distribuye en un periodo mayor. Bynes continuó trabajando en el hospital NWB. Mientras asistía a clases, realizaba actividades prácticas y cumplía con los requisitos clínicos de la licenciatura. Natalia Paskilinski, quien trabajó como enfermera en la misma unidad donde él había trabajado en la limpieza, acompañó parte de su evolución.
Años después, ya como directora de aprendizaje por simulación de la facultad, ella afirmó que Bynes no solo logró terminar un curso riguroso, sino que también tuvo un desempeño académico por encima de lo necesario. Él concluyó la licenciatura el 20 de mayo de 2017-2019 a los 29 años con un promedio de 3.6 en una escala que llega como máximo a 4 puntos. El resultado contrariaba la propia evaluación que él hacía sobre su pasado escolar, ya que Bynes decía que nunca había sido un alumno acostumbrado a recibir solo las calificaciones más altas. La diferencia, según él, estaba en la calidad de las horas dedicadas a los libros y al trabajo. Hubo momentos de duda, pero la sensación de que podía avanzar profesionalmente hizo que siguiera estudiando. Después de graduarse, su meta era trabajar en terapia intensiva y especializarse en la atención de pacientes en estado crítico. Información publicada por Fox 29 en ese momento indicaba que él también había iniciado estudios de maestría con el objetivo de convertirse en enfermero de prácticas avanzadas en cuidados agudos. Pocos meses después de graduarse, Bynes comenzó a trabajar como enfermero bilingüe en la unidad de terapia intensiva cardiotorácica del NW Langone Health. La función implicaba el acompañamiento de pacientes sometidos a tratamientos de cirugías cardíacas complejas. La contratación completó un ciclo iniciado en 2006. El adolescente que limpiaba cuartos y trataba de comprender el nuevo idioma pasó a formar parte del equipo clínico del hospital, atendiendo a pacientes en inglés y español. Durante esa terrible enfermedad que aquí llamamos Sunga-Monga, su imagen apareció en paneles publicitarios de Nueva York, incluyendo un espacio en Times Square. También se convirtió en embajador de una marca de uniformes médicos y empezó a orientar a estudiantes que estaban iniciando su carrera. En noviembre de 2024, la propia NW Horace Mays College of Music informó que Bynes ya ocupaba el cargo de enfermero clínico senior en NW Langone Health. Ese año, regresó a la universidad para entregar uniformes y conversar con los nuevos graduados del mismo programa acelerado que él había completado 5 años antes. La trayectoria de Bynes es un verdadero golpe en la cara de las narrativas actuales de la izquierda global. La historia de Bynes desmiente la idea de que una persona, por nacer sin recursos, entra en el crimen, se vuelve violenta y se convierte en una carga para la sociedad. Es una excusa barata. Tenemos 2 grandes ejemplos de esto aquí. Un estadounidense nacido en Estados Unidos, que es la tierra de las oportunidades, un lugar donde siendo pobre y negro, que en muchos lugares del mundo no tiene la mínima oportunidad. Allá, si el tipo se esfuerza, allá, si el tipo se dedica, puede llegar a ser alguien con mucho futuro, superando incluso a los propios nativos, y este video lo prueba. No hay excusa para el fracaso, hermano, solo los fracasados hacen eso, esa es la verdad. Quedó comprobado aquí que incluso naciendo en la tierra de las oportunidades, siendo nativo y encima bendecido con mucha suerte, si quieres tirar tu vida a la basura, hermano, es muy fácil. Solo tienes que querer. Ahí está la prueba. Por otro lado, el tipo nace en un país jodido, peor que Brasil, lleno de problemas, enfrentando incluso una invasión de haitianos. Para que te des una idea, en 2025 el país deportó a más de 180,000 haitianos de su territorio. Y es en ese momento, hermano, que yo te pregunto especialmente a ti que tienes miedo de viajar, ¿y si ese tipo se hubiera conformado? Si nuestro pequeño héroe, Frank Bynes, dijera, bueno, voy a usar mi color como justificación para mi fracaso, voy a usar la posición geográfica, donde nací, como excusa para mi fracaso. Él podría hacerlo, y cualquiera lo creería, e incluso lo firmaría, que él no tuvo oportunidades, que el destino eligió que él debía venir a este mundo para sufrir. Pero no, hermano. Él prefirió convertir todas las carencias y la fragilidad de su propia familia en fortaleza. Él se aventuró en una tierra extranjera que los propios medios han pintado como un lugar hostil para personas así, pero que, en realidad, hermano, la hostilidad del americano es solo hacia la vagancia. No importa si eres rubio de ojos azules, si llegas allá queriendo aprovecharte, literalmente te va a ir mal. Por otro lado, puedes tener el color que sea, pero si eres esforzado, pronto ese esfuerzo se convertirá en dólares. Eso es lo que un país capitalista bien gobernado como está actualmente te ofrece. Es curioso, hermanos míos, que aunque los grandes medios, y hasta me río por eso, los grandes medios podridos siempre insisten en golpear a Estados Unidos, es justamente allá donde la izquierda caviar cría a sus hijos. Basta ver a doña Xuxa. No crió a su hija Shax aquí, la crió allá, y así hacen muchos otros, como Luciano Huck y tantos más.
Trabajan para arruinar este país y convertirlo en un país comunista socialista, pero no quieren eso para ellos. Es curioso cómo piensa esta gente, ¿verdad? En fin, este video termina aquí. Espero que te haya gustado y sobre todo que lo hayas entendido. Si eso pasó, deja tu like, comparte, muéstraselo a más personas para que podamos seguir con este contenido. Debes imaginar que, por lo que hablamos, ellos están locos de ganas de que este canal simplemente desaparezca. Así que no dejes que esta voz se pierda en el desierto. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Un abrazo y que Dios te bendiga y te proteja poderosamente. Un abrazo de tu amigo Davi y siempre enfrentando lo sobrenatural aquí en Encara News.